¿Existen formas correctas o incorrectas de adoración? Quédese con nosotros, ya regresamos. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos otra vez a una sesión más de Diálogo Abierto. Hemos estado durante todas estas oportunidades y estas semanas conversando con el profesor y doctor Fernando Canale, que me acompaña en esta oportunidad otra vez. Un placer. Y muchas gracias. Siempre. Muchas gracias. Y hemos estado disfrutando de un buen diálogo acerca de la cultura. Sí, por supuesto. Ha sido muy iluminador y muy interesante los análisis que usted ha hecho, y yo creo que van a ser de gran utilidad para quienes nos tienen la oportunidad de ver este programa. Hemos estado hablando también acerca de la adoración en la cultura o la cultura en la adoración, cómo afecta la cultura en nuestra forma de adorar, cuál es la adoración correcta. En esta oportunidad vamos a hacer como una especie de parte número 2, y vamos a enfocarnos más en formas correctas o incorrectas, que podemos decir, de adoración. Vamos a hablar de la música, vamos a hablar de la liturgia, estos aspectos que hacen a la adoración y cómo podemos encontrar la respuesta en las Sagradas Escrituras de cuál es la verdadera adoración. Bien, claro, ahora estamos moviéndonos desde la espiritualidad a la adoración como un fenómeno personal de relación con Dios, de 24 horas al día y 7 días a la semana, a el momento en que nos reunimos como cristianos que ya han estado en relación con Dios y han dado su respuesta a Dios, abriendo el corazón y adorándolo personalmente y cambiando las formas de pensar, cuando venimos todos a la iglesia y tenemos que organizar, diríamos así, un culto de adoración, un programa, cuando todos venimos para poder colectivamente expresar y tener esa experiencia de adoración. Ahora, en este sentido, estamos entrando ya a un aspecto más bien ritual. Es el aspecto que se denomina especialmente liturgia. Y me voy a referir, porque no tenemos mucho tiempo, a lo que pasa en el ámbito de la Iglesia Adventista, en forma especial, que no es una isla y que en cierto sentido está reflejando lo que está pasando en el cristianismo en general. En general, correcto. Lo que no significa que esté bien lo que esté pasando, pero significa que hay una relación muy estrecha, y sin embargo me voy a referir dentro del ámbito del adventismo. El ámbito del adventismo en el presente se discute mucho acerca de la liturgia y se ha dado a llamar como que ha habido en los últimos 20 o 30 años una revolución en la adoración. Y en realidad, claro, no ha sido una revolución en la adoración. La adoración es un fenómeno espiritual que no se ve, y lo que ha habido ha sido ciertos cambios que se han introducido al nivel de la liturgia. Así que esto es lo que nosotros estamos viendo. Y o sea, la parte, perdón la interrupción, pero la parte externa. La parte externa, correcto, exactamente, o sea, la parte formal, y a ese nivel, y muy particularmente asociado con la música en el momento del culto corporativo, se ha venido discutiendo el hecho de que la música es una música de carácter neutral y que cualquier música que uno utilice es apta para el servicio de culto. Hay personas que definidamente piensan eso, y por lo tanto piensan de que cualquier música, incluido rock and roll o cualquier música definidamente, puede ser utilizada si el individuo o la iglesia desean usarlas. Ahora, ¿es esta una posición bíblica? ¿Cómo vamos a reaccionar acerca de este fenómeno? Hay personas que argumentan acerca de esto de distintas maneras, y
estuve leyendo algunos de los libros en los cuales la gente se dedica específicamente a la música y argumentar en pro o en contra, y son adventistas conservadores, muchos de ellos, sin embargo, tienen posiciones diferentes. Nosotros debemos enfocar esto desde el punto de vista de la adoración y de la espiritualidad que hemos venido presentando en los últimos diálogos. Entonces, claro, la pregunta de cómo juzgamos la música debe ser juzgada espiritualmente, porque el cristiano espiritual es el que juzga todas las cosas y no es juzgado de nada. Y no he visto yo todavía ningún escrito, ningún artículo, ningún libro que me diga que en realidad tiene que ser juzgada espiritualmente. Ahora, fíjate de que el juicio espiritual es el juicio del individuo que ha cambiado internamente. Ahora, el individuo que ha cambiado internamente y que se ha movido del mundo, se ha apartado del mundo. No hemos utilizado todavía en nuestros diálogos este concepto, pero el ser espiritual significa cambiar mi cultura a la cultura de Dios, y en cierto sentido me he apartado, y cuando yo me he apartado de la cultura del mundo, he entrado en la experiencia que la Biblia denomina de santidad, de ser apartado, de ser apartado. Ahora, un fenómeno que se da en la iglesia, y con esto no quiero juzgar a nadie, porque eso es algo que pasa en el corazón y solo Dios lo ve, pero claramente la Biblia enseña de que los miembros de iglesia no todos son espirituales. Y por lo tanto, cuando nosotros vamos a la iglesia y tenemos que juzgar un aspecto de estos, nos vemos sin saberlo, inclusive uno mismo no puede quizás saber de qué lo está haciendo, juzgando cosas que creemos que somos espirituales y en realidad le estamos juzgando desde el punto de vista de la espiritualidad del mundo. Entonces, eso es un elemento muy especial. Ahora, ¿qué pautas deberíamos tener nosotros para seleccionar la música? Bueno, pienso de que si la música está presente, la música tiene que estar siendo un factor que ayuda y no que distrae a el hecho de adoración corporativa. O sea que la forma como nosotros entendamos que la adoración tiene lugar en forma personal, diariamente, como lo decíamos el diálogo de la semana pasada, o cuando venimos todos juntos, va a indicarme a mí qué tipo de música es la que me va a conducir a una mejor adoración. Ahora, allí viene un aspecto en el cual la teología, que es la comprensión que yo tengo de Dios, va a comenzar a trabajar en mis decisiones. Por ejemplo, una de las formas y una de las razones por las cuales los adventistas están utilizando músicas populares que antes no se utilizaban en los momentos de adoración, es porque ellos han venido copiando las formas de adoración litúrgica de los protestantes. Ahora, también hemos asumido que los protestantes entienden a Dios como la Biblia lo presenta y por lo tanto deben entender la adoración en una forma correcta. Y sin embargo, cuando uno estudia la teología protestante, descubre que los protestantes forman su teología también a partir de la tradición. Es decir, a pesar de que formalmente dicen de que ellos se basan en la Biblia y la Biblia sola, muchas de las ideas que ellos trabajan y que incluyen, incluidas ciertas ideas acerca de Dios, uno las puede ver su origen y ver su arqueología, como uno diría, el origen que ellas tienen, no en la Biblia, sino en filosofías. Tradiciones, filosofías. Tradiciones y filosofías que todavía ellos tienen del tiempo en que venían de estar junto con la Iglesia Católica. Es decir, ellos salieron de la Iglesia Católica, pero no cambiaron todos sus pensamientos teológicos y guardaron una buena cantidad de ellos. Y esos pensamientos teológicos que están en la base de la noción de que la presencia de Dios se da a un nivel diferente del cuerpo. Creo que eso lo discutimos en un diálogo anterior. Sí. Como el cuerpo y el alma son distintos, la expresión de la adoración se da en el nivel del alma, pero no en el nivel del cuerpo.
Entonces el nivel del cuerpo sería el nivel de la música. Pero nosotros no adoramos con el cuerpo, aunque el apóstol Pablo dice que debemos sacrificar el cuerpo, pero esa antropología dualista los lleva a pensar de que la adoración se da al nivel del espíritu. Y ese nivel del espíritu no es el nivel de mi pensamiento, no es el nivel de la música, pero es el nivel en el cual Dios trabaja con su potencia espiritual y nos da una fuerza espiritual dentro del alma que generaría un cambio en lo que yo haga. Pero Dios no se comunica a través de nuestros órganos de percepción y no se comunica a través de la comprensión de la palabra, sino que es un milagro sobrenatural que ocurre en el momento en que nosotros vamos a adorar a la iglesia. Es decir, la adoración, de acuerdo con este sistema sacramental, que es básico de la Iglesia Católica, los sacramentos. Sacramentos es una forma física que es el vehículo de un poder espiritual que el individuo recibe en el alma. Ahora, el protestante todavía mantiene esa estructura que se ve muy claramente también en el carismatismo que se ha desarrollado en el último siglo y que continúa estando en el centro de la forma de adoración. Por lo tanto, el carismatismo cree que Dios en el momento de adoración, a través de la música, esa es la manifestación física, y esa manifestación física es solamente el vehículo a través del cual la potencia divina llega y es presente en el alma y se recibe una fuerza infusa de la gracia que transforma milagrosamente al individuo. Esa es la forma en la cual actualmente se cree que es la presencia de Dios. Ahora, desde el punto de vista bíblico que presentamos en los diálogos anteriores, esa presencia de Dios no se da de esa manera sobrenatural, sino que se da directamente en el ámbito de la comprensión que nosotros tenemos en el espacio, en el tiempo y a través de nuestro cuerpo de las palabras que se dan en la Biblia. Por lo tanto, los sistemas de adoración van a ser muy diferentes, las formas de adoración van a ser muy diferentes, porque para que la presencia de Dios esté presente de acuerdo con la Biblia, el individuo tiene que tener un espíritu de recogimiento, de prepararse para entender el mensaje que Dios presenta en la Escritura y para tomar una decisión muy consciente y clara de lo que Dios le está presentando. Con esos dos, diríamos, telones teológicos de fondo, uno puede entender por qué una música popular puede ser utilizada en el sistema carismático, pero no puede ser utilizada en el sistema bíblico. En el sistema carismático puede ser utilizada porque es simplemente un medio y entonces el individuo que hace el programa dice, bueno, si le paso una música que no le gusta no va a venir, pero si le paso una música que le gusta va a venir y si viene, entonces el espíritu lo va a poder transformar. Entonces pongamos la música que le gusta para que venga y para que pueda ser transformado. Ahora, el personaje que viene en el otro sistema, en el de la Biblia, es el que ya ha encontrado a Dios en su vida, porque Dios lo ha llamado, lo ha buscado donde está, y entonces viene con esa transformación de recepción de la palabra, y el poder va a venir de la comprensión espiritual de esa palabra, y entonces una música que le recuerde la vida pasada, que le muestre cosas pecaminosas que no quiere aceptar en la vida, o que simplemente por el volumen o por el ritmo lo mueva en su mente, no a la concentración y no a el entendimiento de las verdades que Dios está diciendo, no serían aceptables en ese sistema de adoración basado en la palabra, porque distraería y sería una disrupción de la presencia de Dios y de la adoración que se busca. Bueno, me parece una definición y un análisis, pero muy acertado y ayuda mucho. Ayuda mucho por el hecho de que, volviendo a lo que hemos estado hablando todo este tiempo, el concepto de hombre es el concepto de un todo. La adoración es del mismo modo. La música, si la música no aporta como un todo a la adoración, no produce, no ayuda o no es usada por Dios para producir el milagro que Él quiere que produzca en nosotros. Y básicamente, por lo que entiendo, en lo que hemos estado hablando hasta ahora es, si no hay una letra en la música que realmente
teológicamente o bíblicamente me acerque a Dios, acompañada de un ritmo que me pueda llevar a otro sitio y no mantenerme en la iglesia, se está produciendo una contradicción allí. Definitivamente. Dos observaciones en esto. Todavía hay diversos estilos de música que van a poder ser utilizados en la iglesia. No necesariamente tiene que ser un estilo. Hay varios estilos y a veces hay músicas que debido a su melodía son más recomendables que otras, aún dentro de los estilos. Y uno tendría que buscar el principio de unidad por el cual todos los hermanos serían incluidos y no que simplemente uno estaría tratando de, como quien dice, dividirlos por gustos musicales. No debemos dividir a la iglesia por gustos musicales. Hay otro aspecto, sin embargo, que también me preocupa muchísimo y es la noción de que en la medida que utilizamos la música para atraer a las personas, muy particularmente los jóvenes, a la iglesia, el esfuerzo pastoral y de la iglesia ya no se centra en el estudio de la Biblia. Imperceptiblemente, el cambio de atraer a la gente a través de la música, porque han sido atraídos a través de la música, no han sido atraídos a través de la palabra y la presencia de Dios, y por lo tanto les resulta no lo que ellos buscan cuando se empieza a hablar de las verdades de la Biblia, y con el paso del tiempo lo que veo que sucede es que las verdades bíblicas y que la ayuda a entender eso comienza a poco a poco desaparecer y a desdibujarse. Y entonces la noción de que nosotros adoramos porque vamos a un concierto musical, por ejemplo, como decíamos al principio, yo soy un profesor de pastores y tengo muchos muchachos y chicas que vienen, y para ellos la noción de que uno adora cuando va a un concierto. Por ejemplo, el sábado de tarde vamos a conciertos para adorar. Ya no vamos a estudiar la palabra el sábado de tarde o hacer una misionera. Vamos para un concierto y en el concierto adoramos y entonces en el concierto se nos da la música que queremos o lo que sea. Aun cuando la música sea muy buena. El otro asunto es muy importante porque en la medida que desplazamos del centro de la comunidad a la palabra de Dios, estamos desplazando al Dios vivente que simplemente nos habla a través de la Biblia. Si hubiera sido música, Dios nos hubiera dejado un libro de partituras de música. Y eso hubiera sido suficiente. Y eso hubiera sido suficiente. Bueno, y entonces, pues, excelente punto. El hecho de que nosotros podemos, y usted acaba de decirlo, puede ser una buena música, no necesariamente puede ser una música de corte mundano, puede ser música clásica, cualquier concierto, pero si nosotros intentamos o decimos que estamos adorando, que ese es nuestro modo de adoración, estamos disminuyendo lo que es el concepto de adoración entonces. No solamente lo estamos disminuyendo, lo estamos desplazando, lo estamos reemplazando, lo estamos cambiando. Y si lo estamos cambiando de la definición de que la Biblia lo tiene, entonces estamos siendo creativos. Ajá. Y estamos reemplazando el sistema de adoración que es presentado en la Biblia con el sistema de adoración que es de nuestra invención porque nosotros pensamos que es mejor y no creemos que es mejor la forma que Dios nos ha presentado. Ya, es exactamente lo que usted dijo, el ser creativos parece que viene desde el mismo principio. Hemos estado hablando en otro momento fuera de las cámaras con relación al ejemplo de Caín y Abel. Exacto. Caín y Abel ellos estaban, pero muy recientemente en lo que era comunicación con Dios. Si habían personas como Adán, Eva, Caín y Abel, bueno, los primeros habitantes, seres humanos, estaban muy cerca, mucho más cerca, si podemos decir, de nosotros, de una relación y una comunicación con Dios. ¿Cómo pudieron ellos cómo pudo Caín confundirse tanto? Claro, no conocemos mucho los detalles, pero ciertamente el entorno cultural no debe haber sido tan complicado en ese tiempo porque había mucho menos gente y no estaban organizados como nosotros, que es mucho más complejo. Pero allí vemos la generación, el origen de esa iniciativa cultural. La iniciativa cultural es enfrentándose a Dios y decirle, bueno, lo que tú has sugerido, muchas gracias, pero vamos a hacer esta otra cosa y me parece que para relacionarme contigo yo voy a hacer como a mí me parece y tú lo vas a aceptar. Y sabemos que Dios no lo aceptó.
Y a veces nosotros hacemos lo mismo que hacía Caín. Bueno, eso es lo que la Biblia dice, pero en este tiempo y en el posmodernismo y cómo estamos y de aquí y de allá es mejor hacer esto porque vamos a lograr salvar a nuestros jóvenes o lo que sea de esta forma. Dios no lo sabe, nosotros sabemos mejor que Dios. Y pienso que lo hacemos con muy buenas intenciones, pero de alguna manera no hemos entendido a Dios y lo que Dios, el camino que nos ha propuesto. Exacto, y no es que nosotros tampoco hagamos nada en el plan, en el sistema salvífico, no es que nosotros vamos a hacer algo para salvar, Dios es el que salva. Y el milagro, Él es el que hace el milagro. Exacto. Correcto. Muy bien, amigos, este es un tema interesante, controversial, por supuesto, en algunos aspectos, pero sabemos que hay siempre un punto en el cual todos debemos estar de acuerdo y es que la respuesta está en las Sagradas Escrituras. No se vayan, quédense con nosotros, ya regresamos en Diálogo Abierto. Amigos, estamos de regreso en Diálogo Abierto con el profesor Fernando Canale y estamos disfrutando de este diálogo, de esta discusión acerca de las distintas expresiones de adoración y nos detuvimos bastante en la música y en los aspectos relacionados con lo que es la verdadera adoración y en contraposición con la adoración que podría llevarnos realmente al lado opuesto, digamos, de la calle. ¿Qué más podríamos agregar con relación a este asunto de la música, de la liturgia? Bueno, creo que algunas de las cosas ya han sido dichas. En forma muy especial tú te referiste a la letra. Sí. La letra es muy importante y pienso que debemos utilizar los aspectos musicales para expresar distintos momentos de la adoración, como sería la revelación de Dios, como sería el arrepentimiento, como sería la alabanza, como sería una decisión a través de los momentos. Es muy común de que se haga un mini concierto al principio de del culto. No creo que un mini concierto ayude. Yo pienso que el cantar cantos congregacionales todos juntos con mucho ánimo y con mucha fuerza lleva a las personas a estar involucrados. Las partes especiales deberían ser muy conectadas con el propósito del sermón y el contenido y lo que se quiera lograr como una respuesta de la congregación. Nosotros deberíamos ser mucho más intencionales en el preparar el momento de adoración, buscando una experiencia espiritual de comprensión de la palabra de Dios y de decisión que afecte a toda la comunidad para llevarlos a una unidad. Y eso creo que está llamando a todos los cristianos, creo, a una mejor comprensión de la palabra de Dios y a poner en primer lugar esto dentro de la iglesia. No sé si tú estás familiarizado, pero nosotros los adventistas vamos a tener un congreso de la Asociación General y hace 5 años se tomó una decisión de fomentar el estudio de la Biblia entre nosotros los adventistas y ahora se ha hecho circular una Biblia por todas partes del mundo y se la va a introducir en una forma específica de importancia en el comienzo del próximo congreso que vamos a tener en julio de este año. Pienso que todo este esfuerzo es un esfuerzo muy bueno que está llamando a la iglesia a poner nuevamente la mira en la Biblia como el centro. Pienso que nuestros líderes se están dando cuenta que de alguna forma nuestra experiencia como cristianos y de adoración se está, como quien dice, apartando de la Biblia. Y qué mejor que nosotros nos demos cuenta de que en cada una de las congregaciones lo más importante que debemos hacer es levantar a Cristo. Pero ¿cómo levantamos a Cristo? Lo levantamos a Cristo cuando hacemos su palabra, una palabra que sea viva, eficaz, que sea entendible y que pueda desafiarnos a nosotros en la vida cristiana. Yo pienso que ese es el rol de la adoración y el centro de los cambios litúrgicos que se deben dar.
Correcto. Y bueno, sin ánimo de juzgar o de criticar a nadie, pero volviendo al tema de la música. En el caso de lo que usted estaba mencionando con relación a que esto debe ser una participación del grupo, que el grupo debe crecer a través del canto, de la letra de las músicas, que nos lleven a entender más las Sagradas Escrituras. Y ese debe ser el objetivo, como decía, sin tratar de juzgar o criticar. Pero en muchas oportunidades un concierto de un individuo o de un grupo se transforma muchas veces en un espectáculo. Okay. El espectáculo, lo que trae el espectáculo es un despliegue de talento musical, en la mayoría de los casos, aunque en algunos casos tampoco se da eso, pero un buen talento musical, buena cantidad de instrumentos, acompañamientos musicales, con una letra que no... Primero que nada, es una repetición, a veces no lleva siquiera a pensar. Y hemos estado hablando de que la experiencia religiosa es tener la mente de Cristo, es pensar los pensamientos que Cristo pone en nuestro corazón. Y muchas veces la música, lo último que nos hace es llevarnos a pensar. Ahora, ese es un punto muy importante. Ahora, yo no me di cuenta por qué eso sucede. Uno piensa, bueno, porque los talentos musicales o no tienen mucha luz musical o lo que sea. No. Evidentemente, gente intencionalmente hace los cantos de esa manera porque la noción es que con la repetición, poco a poco uno comienza a como dejar de pensar y se abre a esa manifestación espiritual que Dios va a dar en el alma y no a través del pensamiento. O sea que son cantos que están preparados especialmente a través de repeticiones que son mántricas, que vienen de las espiritualidades orientales, que son definidamente programadas para desconectar la forma de pensar, de tal forma que ese espíritu pueda entrar y comunicarse conmigo sin la interrupción de nuestra forma pensante. Correcto. O sea que no es simplemente un asunto que ocurre al azar por características musicales, sino que están elegidas muy especialmente, está planeado. Desafortunadamente es eso, y justamente a veces nos embarcamos, ya tenemos que terminar, pero nos embarcamos en una discusión de cuál es la música correcta, cuando debiéramos volver a lo que es básico. Estamos adorando a través de la música, llevándonos a la palabra de Dios, estamos aprendiendo a conocer a Cristo a través de la música. Ese debiera ser tal vez la discusión. Muchas gracias por otra vez este tiempo que hemos pasado juntos. Gracias a ustedes, amigos, por acompañarnos. Esperamos que ustedes se hayan disfrutado de este momento con nosotros. Los esperamos en otra edición de Diálogo Abierto.